Buenas, 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 ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidos al capítulo número 16 de Argentinismo. ¿Cómo va, Loquita? ¿Cómo va, Lauti, querido? Capítulo 16 de Un Argentinismo. capítulo 4 meses 4 de meses Argentinismo ya casi. exactos. Por uno por semana, Sí. 4 meses exactos. No, alegría mucha. Hoy es un día muy importante, así que estamos acá. Un capítulo de hace mucho queríamos hacer. Este es un capítulo muy especial, realmente muy especial, porque hace 2 semanas que nosotros venimos subiendo el capítulo nosotros dos solos, Sí. sin invitados, Sin invitado, a digamos, pelo. a pelo, a Entonces, peluche. Entonces, y sin embargo ahora vino una persona, vuelve el invitado, y es un invitado muy especial, un invitado que nos hace mucha ilusión. nos pone muy feliz realmente. Así que, bueno, nada. Así que voy a preguntarle cómo está. ¿Cómo anda, Fran? Más que bien, amigo. ¿Cómo Un anda, placer, papá? un placer, un placer. Bueno, acá, mirá, te voy a dejar que te presente, acá con Luquita, te vamos a dejar que te presentes, que digas lo que quieras decir, como siempre hacemos con los invitados, que es, bueno, que yo se presente, que digan todo lo que sea necesario para que la gente entienda con quién estamos hablando. Todo tuyo. Perfecto. Se dio al final, se dio después de tanto tiempo que estamos organizando, amigo. Nada, presentándome, simplemente soy Franco. Bueno, estuvimos con Luquita Singolauti, ¿nos conocimos de cuándo? Desde la universidad. Desde el 2019. ¿A vos? No, del 2019 a 2020. A mí 2021. 2021, Sí, no, hablando- del 2021, desde el 2021, que venimos conociéndonos de la carrera de economía. Nada, si me tengo que presentar o si me tengo que definir, porque no me gusta, digamos, como identificarme con una narrativa, digamos, sino simplemente ser quien soy, básicamente. Pero si me tengo que presentar, soy un apasionado del emprendedurismo, eh, me encanta la lectura, me encanta básicamente charlar, contar de mi historia y bueno, que mi historia tenga algo para transmitir. Yo quiero que cuentes a la gente, un día vos estabas contando, hace poquito incluso nos habíamos juntado y vos estabas contando cómo era un día en tu vida. Sí. No, Un día de mi vida, contá, por no, favor, amigo. cómo es un día en tu vida. No, amigo, es una montaña rusa. Día de semana, porque la gente normal un día de Sí. semana quizás ¿Cómo es la agarra- vida del emprendedor? La vida. Claro. ¿Es real lo de las cosas que se ven en internet? Contá. Bueno, Pero pará, vamos por parte. Primero decir el día, vamos por parte, cómo dale. es tu día y después preguntamos Dale, bien ahí perfecto. cómo sería el Bueno, día. un día de un emprendedor es una montaña rusa. Es incertidumbre total. Ok. Es una incertidumbre total. Hay un día que o te va muy bien y ganaste mucha plata, o hay otro día que te querés pegar un corchazo y no querés saber más nada con la vida directamente. Sí, me imagino. Respondiendo a la pregunta que me hacía Luquitas, que si lo que se ve en internet es real, les puedo asegurar que el 90% que se ven que las cosas que se ven en internet no son reales. Y se lo digo yo en carne propia que lo experimenté de cerca, digamos, ¿no? Y es que Tengo un montón de cosas para contar del emprendedurismo, pero para poner bien en contexto, en internet, o sea, nos referimos a, no sé, al Colorado aguayado que Por aparece en las ejemplo, redes. Bueno, sí. todo eso es mentira. Les puedo asegurar que todo eso es mentira, siempre lo maquillan. Pero volviendo a lo que es un día de un emprendedor digital en este caso, porque es tal vez un poco diferente la rutina de un emprendedor de un negocio tradicional de un negocio digital en este caso. Yo Ok. me dedico pura y exclusivamente a los negocios digitales. ¿Cuál sería tu rol? Antes de contar Bien. cómo es la rutina, cuento en qué consiste básicamente lo que yo hago, Dale, a qué dale. es lo que me dedico. Pero si querés poner una etiqueta o un nombre a lo que yo me dedico, soy un experto en infoproductos. Ok. O Uy. Siempre mi reacción cada vez que decís eso. No. Mira, Vos sabés, ¿Qué sería un experto en infoproductos? vos sabés que siempre me preguntan a qué te dedicás y me quedo pensando, me quedo bugueado 5 segundos, boludo, porque no experto sé en qué. infoproducto. Toma mi tarjeta. Porque no sé cómo explicar, ¿viste? No A sé mí me cómo pasa decirlo. cuando quiero explicar que elegí el puesto para Estados Unidos y me dice, lo primero que te dice, cobras en dólares. No, Claro, literalmente me dicen eso, me dicen siempre eso. No, pero literal. siempre trato de dar una explicación no narco de lo que me dedico, pero sí, sería experto en infoproductos, o si querés más llevarlo a la rama tradicional, sería consultor de negocios digitales. Ok. ¿En qué consiste esto? O sea, en criollo. Un negocio tradicional
básicamente tiene sus áreas, digamos, en su negocio. Tiene el área de marketing, el área de ventas, el área del producto y el área de sistemas, operaciones y finanzas, ¿sí? Que Ok, yo hago exactamente lo mismo, pero extrapolado a un negocio digital, ¿ok? ok. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es el valor que yo aporto y cuál es el valor que aportan mis clientes en el mundo digital, en el ecosistema digital? Bueno, hoy en día, desde el inicio de la pandemia, se dio un boom con lo que son las llamadas marcas personales en las redes sociales. Las marcas personales, a diferencia de una marca comercial, como puede ser, no sé, Una, Adidas, cualquier Coca-Cola, empresa, McDonald's, claro, una yo me empresa, imaginaba que ibas ¿sí? por ahí. Una marca comercial, justamente su valor reside en la marca en sí, en la cultura de la marca y en la visión de la marca. La marca personal también el valor reside justamente, el valor que aporta a los consumidores reside en eso, pero reside en la persona que pone la cara en cuanto a la marca Ah, personal. Entonces, ¿quién es la persona que pone la cara? Los creadores de contenido en las redes sociales. ah, Entonces, todo creador de contenido, en realidad no todo, sino casi gran parte de los creadores de contenido que ofrecen un servicio o ofrecen un producto en las redes sociales, esas son justamente marcas personales, porque son marcas que giran en torno a la persona, que es el creador de contenido, que da la cara. Da la cara en el sentido de que es ok. una imagen pública y la gente le compra por esa persona. No le compra por la marca Adidas o no le compra por la filosofía de El Nike, por famoso ejemplo. influencer, digamos, ¿o no? Sí, podríamos decir que es un influencer, pero no todos los influencers son marcas personales. Claro. ¿Por qué? Ok. Porque, por ejemplo, no sé, para darles un ejemplo, un streamer como Coscu, no sé, para darle un ejemplo, o sí, un streamer o alguien que hace contenido de entretenimiento, eh, si bien puede ganar dinero en base a eso, no sería, o sea, es una marca personal, pero generalmente no tienen un servicio que puede ser intercambiado, que puede ofrecer. A servicios me refiero a productos que tranquilamente se pueden ofrecer de forma tradicional, de forma presencial, pero que se distribuye de forma digital. Entonces, para dar un ejemplo, yo últimamente estuve trabajando con el profesor de idiomas que les conté, Sí, que le enseña inglés, enseña cualquier idioma, porque es políglota, ¿viste? Y él hacía contenido en YouTube, ¿sí? Y hasta que no empezó a trabajar conmigo, él no vendía nada, pero había mucha demanda reprimida que quería comprarle una formación, un curso, eh, y para poder aprender un idioma, ¿viste? sí, Entonces, resumiendo, eso es una marca personal. Es una persona que es experto en algún campo, digamos, tiene su expertise en lo que se especializa justamente, sí. que puede ser absolutamente cualquier cosa. Nosotros en el marketing le llamamos nicho. El nicho de cualquier cosa. Puedes ofrecer, no sé, infoproductos relacionados a idiomas. Ahora en este momento estoy trabajando con personal trainers que ofrecen programas de coaching de fitness a mujeres que quieren bajar de peso, que en vez de hacerlo presencial, como lo haría, no sé, como sería ir a un gimnasio, que O una quieres Sí, hacer un plaza, programa, claro. o que quieres ir a una academia de inglés y aprender idiomas ahí, bueno, acá se distribuye todo digitalmente, que, digamos, el potencial de crecimiento es ilimitado, no tiene techo, Mm. porque puedes venderlo A cualquier absolutamente persona del a mundo. cualquier persona en el mundo, literalmente. Así que bueno, yo me dedico en ese nicho, me especializo en eso. Trabajo con esas marcas Mm. personales, eh, le armo todo el negocio, desde el marketing, las ventas, las finanzas. eh, Sería como digamos, ¿cómo decirlo? Como una multifuncionalidad que yo cumplo. sí, recontra polifuncional. No me limito a lo que es publicidad digital o community manager. Yo ahora lo que te quiero preguntar es algo Sí, que yo sé, pero para que la gente se entere es, sí. ¿cómo Pará, saltaste tu paso? lo expliqué claro porque Para tampoco mí quiero No, ser quedó, técnico, ¿no? para está mí quedó perfecto. perfecto. Es más, iba a dar el ejemplo de Coscu, particularmente, que fue muy acertado, porque Coscu promociona Nike, pero Promocionar. Coscu se adapta, o sea, lo de Coscu es publicidad a Nike, pero Coscu se adapta a la filosofía de Nike. Claro, No es que Nike se adapta a la filosofía, no, no, no. Coscu promociona a Nike, pero él se adapta a la filosofía de ellos porque él es fanático. claro. Y todo el tiempo, desde que no era conocido hasta que se hizo conocido, siempre dijo, yo soy full Nike, a mí no quiero Adidas, no sé qué, soy fanático de Nike. Y Nike lo contrató, es un empleado de Nike, Exactamente. Mm. y Exactamente. funciona de esa Es manera. más, muchas marcas personales, muchos creadores de contenido con los que porque la forma en que yo empiezo a trabajar con ellos es simplemente me contacto,
Les mando mi propuesta y así empezamos a trabajar. ¿Les interesa? Hacemos una llamada y cerramos. Y ahí No, empezamos a ahí trabajar. es espectacular. La mayoría de las marcas personales, profesores de idiomas, personal trainer, lo que sea, generalmente entraron, digamos, como en esa trampa de la dependencia. O sea, en vez de tener una marca personal sólida, propia, donde no tengan que depender de nada externo, eh, están como desaprovechando todo el potencial que tiene su audiencia. Entonces, Mm, comparten un link, no sé, de un referido de una marca y la marca le paga claro. por la publicidad, básicamente. Pero tranquilamente puede no depender de nadie y hacer su propia marca Mm. personal. Yo quisiera que él cuente cómo es su día a día, cómo es un día Para, completo. Luquita tenía una pregunta. Yo Sí, sí. yo la pregunta que te iba a hacer es, ¿cómo diste el salto de estudiar economía con nosotros a saltar a los infoproductos? Contra esa transición Está podés. bien, pará, contá eso y después vamos con tu día a Y, día, que es y en espectacular. en el medio metí algo de tu opinión sobre el sistema educativo, por favor, que Ok, mucha gente lo pidió, así que ok, perfecto. ¿Ah, ¿en serio lo pidieron? sí, lo Bueno, pidieron. vamos entonces. Mirá, yo no comparto con el mensaje de que la universidad van los plebeyos o van los pobres. Porque eso se comparte, es una narrativa que se está compartiendo mucho últimamente en las Sí. redes sociales. Discrepo absolutamente de eso. Ahora, con eso yo no digo que el sistema educativo tenga sus falencias, ¿no? Pero como spoiler les voy a aportar un dato que publicó Forbes, si mal no recuerdo, no sé si fue el año pasado o en 2023. Le debo la fuente porque no la tengo acá directamente, ¿no? Pero si gustan se los paso. Que Forbes proyecta que aproximadamente para el 2030 el nivel educativo de los infoproductos, porque en fin, los infoproductos son, la misma palabra lo dice, son productos que transmiten información, cierta información, para generar un cierto cambio que vos estás prometiendo. Entonces, en resumen, una marca personal, un infoproductor, sí, en este caso serían mis clientes, serían mi nicho, básicamente te están prometiendo un resultado. Un coach fitness te está prometiendo que en 3 meses vas a bajar X cantidad de kilos. O un profesor de idiomas te está prometiendo que en 6 meses vas a tener un buen nivel de inglés lo suficiente para poder superar una entrevista de trabajo, que es totalmente posible. Entonces, a lo que voy con esto es que son promesas de transformación y por eso es muy importante también el prestigio o digamos, sí, el prestigio, la imagen, porque si vos sos una persona que vos prometés X resultado y no le das las condiciones a la persona para llegar a ese resultado, y vas a tener una mala reputación. Por eso hoy en Sí, sí, día, sin por duda. eso hoy en día lo que justamente diferencia a un buen infoproductor o digamos a un buen consultor, en este caso que sería mi función, mi rol, de alguien que vende humo, son los resultados. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Que ahora en este mismo momento, el mercado de los infoproductos, ríanse, pero literalmente es un mercado. Hay una No, industria todo sí, detrás de los sí. Y infoproductos. Forbes proyecta. Exactamente. Forbes proyecta lo que sería la industria de los infoproductos o lo que es el e-learning, que es la Sí. educación, la educación online, ¿sí? Está proyectando que dentro de 5 años o incluso menos de 5 años, aproximadamente en el 2030, la educación online va a estar al mismo nivel que la educación tradicional. Me refiero al andamiaje de las escuelas secundarias, de las universidades, de los posgrados, de absolutamente todo el andamiaje educativo que hay actualmente Ok. a nivel mundial, ¿sí? Y esto no es un dato menor. Pero como todo mercado, los infoproductos tienen ciclos de mercados, digamos, ¿no? Tiene su etapa de descubrimiento, el descubrimiento digamos, de una oportunidad, tiene el auge, tiene la saturación y ahí tiene la caída, digamos, ¿no? Son los típicos ciclos de mercado. Em, entonces, yendo a esto, hoy en día, y para responder a la pregunta de Mm, Luquitas, yendo a esto, así como, no sé, por ejemplo, así como se dio el boom del Internet en la década del 90, ¿sí? Y nacieron startups que al día de hoy son, por ejemplo, Amazon, Mercado Libre y demás, que vieron la oportunidad desde ese momento, que Sí. encima tuvo un origen lo más random, porque venía de la tecnología militar el Internet en ese momento, ¿viste? Sí. O sea, siempre, sí. siempre las grandes oportunidades salen de algo random, Sí, que sí. si no Sin tenés duda. visión, ¿viste? Entonces, hoy en día, el mercado de los infoproductos, al menos acá en lo que es Hispanoamérica, está muy verde. Está muy verde. ¿Y por qué cuál es la evidencia de que está muy verde? Porque justamente aparecen vendehumos que te prometen cosas y no son realmente así, te venden un estilo de vida. Pero la realidad detrás de todo, o sea,
lo que yo veo, lo que yo visiono, lo que a mí me hace elegir esta industria absolutamente todos los días de mi vida es el potencial de crecimiento ilimitado que esto tiene. Y yo creo que esto realmente va a revolucionar la educación. Realmente va a revolucionar la educación y no digo que va a barrer la educación tradicional, pero que la va a superar, a grandes rasgos la va a superar. De eso estoy seguro que lo va a Aparte, hacer. si de acá a 2030 la ve igualar palo a palo, no me quiero imaginar de acá a 2040. Exactamente, Dale 10 años más y ya está. exactamente. Incluso No mucho tenemos menos. colegios más. E incluso mucho menos. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día, bueno, está el auge de la inteligencia artificial y en lo que es información, la inteligencia artificial te facilita muchísimo el acceso a, digamos, a la información en sí. Claro. Porque literalmente está ¿cómo decirlo? Mm. Te soluciona, facilita, claro, todo tipo de búsqueda. o sea, es exponencial la curva de aprendizaje, el aporte a la curva de aprendizaje que puede hacer la inteligencia artificial en vos. Olvídate. Y eso hace que incluso la gente ya no dependa tanto de un profesor que lo tenés que escuchar, te lo tenés que fumar 4 horas, si podés consultar una inteligencia artificial. Incluso hoy en día en los infoproductos, los mismos creadores de contenido que dan un curso, por ejemplo, este profesor de idiomas que da un curso de inglés, ¿sí? Están entrenando inteligencias artificiales que para consultas comunes o consultas Responda sola. que demandan mucha carga operativa, ya la persona puede consultar directamente esa inteligencia artificial y le responde absolutamente todo. Mm. Y en tal caso, el profesor, en este caso es el creador de contenido, la marca personal, le da un acompañamiento a la persona porque tiene que haber un lado humano, obviamente, no en todo programa. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Que em, el hecho de haber visto esta beta o esta gran oportunidad que se está presentando en el mundo de los infoproductos me hizo abandonar la carrera que estaba haciendo, la carrera de economía. Mm. O dejar en pausa, al menos, dejar en pausa. No, está porque- bien, está bien. Dejar en pausa, porque yo creo que si vos vas a estudiar una carrera, al menos en el sistema tradicional educativo, tenés que hacerlo porque lisa y llanamente es tu vocación, es algo que a vos te apasiona. Y si hay algo que a vos te apasiona, o sea, ¿a qué voy con esto? Que son necesarios los ingenieros, son necesarios los médicos, son necesarios, o sea, múltiples carreras que la universidad facilita, digamos, que tengan, digamos, esa habilidad o esos conocimientos, ¿no? Pero, pero lo que voy con esto es que mi crítica, yendo a la parte de la crítica del sistema tradicional, va por el lado de cómo se originó, en qué contexto se originó y hacia dónde va, ¿ok? Tengamos en cuenta que el sistema tradicional educativo tuvo un origen en el contexto de la guerra prusiana en el siglo XIX, no sé si fue en el siglo XIX o en el siglo XVIII, que coincidió con la revolución industrial, que para formar a la mano de obra o para formar las filas del ejército, básicamente había que formar, digamos, un producto enlatado, un producto, una formación Estandarizado. estandarizada, de forma que respondan o acaten a ciertas órdenes, que estén capacitados especialmente para eso. Entonces lo hacían para el caso de la guerra, lo hacían, justamente los adoctrinaban, básicamente, ¿no? Los adiestraban, podríamos decir. Y ese mismo modelo prusiano se extrapoló a la revolución industrial, donde se daba la formación de la mano de obra, que es más, si bien soy crítico, también reconozco las bondades de la formación educativa, porque esa capacitación de la mano de obra fue lo que Sí, pros y contras. fue lo que en gran parte hizo que aporte a la productividad en ese momento de lo que fue la revolución industrial, básicamente, ¿no? Pero lo que voy con esto es que al día de hoy el sistema educativo tiene sus baches. Entonces, ¿cuáles son esos baches? Lo voy a decir muy resumidamente. Primeramente, el primer bache que tiene es que no concibe, digamos, la verdadera naturaleza del proceso de aprendizaje del alumno. ¿Por qué? Porque, bueno, ya voy a entrar un poco de filosofía, ¿no? Un poco de espiritualidad, ¿no? Porque me identifico mucho con, digamos, porque obviamente la esencia de cada ser humano no es solamente tener una mente o tener un cuerpo que simplemente funciona como un robot y vos le das un contenido, lo tiene que estudiar y después lo tiene que arrojar con un examen. Hay todo un proceso detrás de eso, ¿no? Sí, sí, sin duda. Entonces, justamente el sistema educativo no aprecia ese proceso de aprendizaje. ¿Y a qué voy con esto? Y ahora, por eso hago este disclaimer de que voy a algo mucho más profundo. Nosotros vivimos una realidad que es dual.
hay una dualidad en esta realidad, ¿sí? En esta dimensión, en este plano existencial, podríamos decir. O hay amor o hay miedo, ¿sí? Y gran parte del proceso educativo se experimenta desde el miedo. ¿En qué sentido? ¿A qué voy con esto? ¿A quién le pasó que tenemos ese típico profesor que te ningunea, que te tira para abajo, que te puedes equivocar, porque Sí, nos equivocamos, somos seres olvídate. humanos, ¿sí? Pero ante la El mínima... miedo de desaprobar, el miedo de El miedo de perderse en la desaprobar, carrera. el miedo de fracasar, el miedo de tener que recursar, Parejita. el miedo, el estrés de meterse en un examen. ¿Y qué es lo que pasa cuando vos estás con miedo? Cuando haces algo desde el miedo. Lo haces desde un nivel de conciencia que ¿no les pasa que cuando están en estrés no tienen, digamos, no están, no se les ocurren buenas ideas, no tienen un flujo No, de buenas olvídate. ideas? O sea, lo hacen desde el miedo, lo hacen desde la ansiedad del día a día, Desde la desesperación, desde no la sirve. desesperación, y entran en un piloto automático, entran en un estado de supervivencia que, operando desde el miedo, justamente no son creativos, no fluyen las ideas en el momento No, de totalmente. proponer eso. Yo cuando estoy en época de parciales y a veces te caen 2 parciales en la misma semana y encima tenés TPS y todo, cuando termino con eso, con esos niveles de ansiedad y de Exactamente, estar sí. pasado de rosca y de levantarse temprano para estudiar porque no llegás por el laburo y demás, casi Sí. siempre, cuando termina todo eso y cuando bajo todos esos niveles de estrés, Ujú. no, me termino enfermando. Te terminás Me enfermando. enfermo, Que sí, ojo. me agarro una gripe o algo, porque vos bajás esos niveles, pero estabas tan arriba que cuando el cuerpo baja, te baja con todo, te volvés mucho más débil y te A un pescás lo montón de primero. gente le pasa eso, es increíble. Tal Es cual, tremendo. tal cual. De los niveles de estrés que a mí me pasa, ¿eh? Y me viene pasando. Todo este año me pasó, por ejemplo. Sí, No, boludo, sí, no sí. sé, es invivible así. Sí. Pero Ojo, que no digo que... literal es como decís, Yo no estoy diciendo que no hay trabajo duro y no hay esfuerzo. no, No olvídate. estoy diciendo eso. Pero no hace falta llegar a estos niveles Porque de ansiedad. de hecho yo, para darle el mejor servicio a mis clientes, soy un eterno aprendiz. Estoy constantemente invirtiendo en formaciones, en mentorías y en cursos, en formaciones. Eso no quita que hacerlo desde el miedo, porque también es como un contagio, digamos, de ese miedo. ¿En qué sentido? Voy a aportar un poco de datos que, de nuevo, siendo 100% honesto intelectualmente, les debo la fuente, No, pero olvídate. no por quitarle Acá seriedad a se lo que puede estoy decir cualquier diciendo. cosa, incluso inventar, así que No, pero no le estoy diciendo Suerte, Franco porque D'Angelis. efectivamente yo sé que el dato es así, pero no tengo la mano en la fuente, pero lamentablemente lo es busco y falso. No, pero justamente el rendimiento educativo está cayendo en los últimos años, e incluso el hecho de que la educación sea un producto enlatado, homogeneizado, porque mi concepción de la educación es que no puedes homogeneizar la educación. O sea, ¿en qué sentido? Muchos me tildan de elitista por decir esto, ¿no? Pero yo creo que, y esto justamente lo hacemos en los infoproductos, nosotros lo que queremos siempre asegurar, como cada ser humano es distinto, tiene su nivel de conciencia, tiene diferentes experiencias de vivencia, o tiene una curva de aprendizaje totalmente Características. distinta, Sí, ¿sí? Porque, de nuevo, somos seres humanos. Lo que pasa es que para asegurar los mejores resultados hay que procurar la personalización sí. educativa en ese sentido. Entonces, el principal foco de mi tesis en la crítica a la educación está en la homogeneidad del sistema educativo. No puedes pretender que tengan el mismo nivel de entendimiento 30, 50 personas adentro de un aula de la misma forma. ¿Me explico? Totalmente de acuerdo. Y no puedes tampoco pretender Totalmente de acuerdo. que, digamos, el mayor o menor rendimiento numérico de calificación hace a una persona más inteligente que la otra. Porque la inteligencia no se define simplemente por las respuestas que vos le des en un No, examen. eso entiendo que es una forma de evaluar estandarizar con todas sus estandarizar, limitaciones, pero también es eso mismo. Es exactamente. estandarizar, o sea, vos fíjate lo incorrecto que es eso de evaluar la cantidad de conocimientos que vos tenés por lo que explayás en una hoja de acuerdo a lo que el profesor quiere que vos explayes y tenés un número del 1 al 10. O sea, es lo más. Si hay una forma más estandarizada que eso, Ujú. yo creo que no existe, porque no. es la estandarización Ahí misma. va. A ver, ¿cómo volcás vos los conocimientos que yo mismo te di? ¿Cómo los repetís en una hoja por un tiempo determinado y yo te pongo una nota del 1 al 10?
Exactamente. Listo, si tenés más decite que estuviste mejor, si te sacás uno, no es que no lo entendiste, es que no pusiste quizá lo que yo quiero leer. Exactamente, porque al fin y al cabo te termina formando no en el criterio que vos necesariamente tenés que desarrollar para después aplicarlo en el mercado laboral, si No, querés olvídate. decirlo, Sí, sino sí. el criterio que quiere el profesor. Ahora, Y perdón, un paréntesis rápido. Y justamente ahí está mi crítica, que la estandarización en tal caso no se puede aplicar en los humanos. En tal caso se aplica a los procesos, se aplica en algo que no es orgánico como es enseñarle a personas, básicamente, ¿no? sí. Pero, pero, y ahora voy a la parte de la solución, porque si alguien quiere mate, No, gracias. No, yo por no quiero. porque si vamos a plantear los problemas, vamos a plantear las soluciones también, porque tengo la firme creencia de que donde vos pones tu atención, ahí está donde vos te concentrás en algo, ahí está tu energía. Y vas a traer justamente eso. Si vos te enfocás pura y exclusivamente en los problemas, en este caso en el problema educativo, vas a caer en el mismo problema de siempre. Ahora, si vos te enfocás en la solución, vas a traer la solución. Sí, Entonces vengo a proponer una solución. A ver. Vengo a proponer una solución. Y ahora me decís lo que me querías decir. Pero básicamente la solución que propongo es que incluso ya se aplicó. Comprar mi curso de e-learning. No, para nada. Para nada. Tiraba el chivo, Era atrevido. No, pero a ver cómo es eso, amigo. No, pues La- esto es muy interesante. La propuesta que valga la redundancia, propongo es algo que se aplicó incluso en la Revolución Industrial, ¿sí? Y esto lo documenta muy bien un filósofo de la política que se llamaba Herbert Spencer, que les recomiendo leerlo realmente. Me resuena. No, era realmente de otro nivel ese hombre. Herbert Spencer, lo que él proponía, incluso sin haber conocimiento de neurociencia, ni aprendizaje, ni programación neurolingüística, o sea, aplicado al proceso de enseñanza, ¿no? Pero Spencer lo que explicaba era que hay que hacer una fusión entre la teoría y la praxis, ¿sí? Y esto es lo que nosotros procuramos en los infoproductos, ¿sí? Para dar un ejemplo, ¿vos querés ser ingeniero? Perfecto. En ese momento, no, perdón, incluso antes de la Revolución Industrial, en la Edad Media. ¿Y por qué voy a la Edad Media? La Edad Media no es tanto como nos pintan de que eran, digamos, si había un sistema feudal y demás que era deplorable las condiciones que estaban los seres humanos sumidos en la pobreza, pero en cuanto a lo laboral, ellos tenían en ese momento los gremios, los famosos gremios. No sé si recuerdan los famosos gremios. Sí, a partir del siglo XV. Exactamente. En esos gremios, la formación o la capacitación laboral de un ingeniero, por ejemplo, digamos, un constante juego entre la teoría y la praxis. O sea, le mostraban la teoría de algo, pero al mismo tiempo lo aplicaban instantáneamente en un trabajo. Claro. Entonces, mataban dos pájaros de un tiro. Les daban modelos mentales para que ellos pudieran aprender desde la teoría, pero esa teoría no quedaba inerte, digamos. En un libro, en un parcial, En y un después parcial, tener que seguir otra y después cosa. esperar a 4 años para recién aplicarlo en el mercado laboral. Lo aplicaban instantáneamente en la práctica y les daban un accionable para practicar. Y no pasaban las pruebas, ¿sí? Hasta dar efectivamente un buen rendimiento en lo que aprendieron desde la teoría desde la práctica. Y vos proponés eso. Yo propongo esto, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Yo tuve un cliente que es el profesor de idiomas, que lo que hacíamos era vender una formación que duraba 6 meses, que era para personas que trabajan, ya sea como programador, como freelancer, o sea, que trabajan en el entorno digital, trabajan en el mercado de Latinoamérica, pero que por su inglés podrían trabajar por una empresa de Estados Unidos, por ejemplo, y podrían ganar el doble tranquilamente. Ok. Entonces, supongamos, nuestro avatar era ese. Avatar, entre paréntesis, es el cliente ideal que buscamos nosotros para darle los mejores resultados, que sabemos que podemos ayudar. Entonces, no buscamos cualquier tipo de perfil. Nosotros buscamos un perfil que sea freelancer, que esté en el mundo digital y que quiera trabajar por una empresa de afuera. Y que además tenga al menos una base de inglés, ¿sí? Porque en 6 meses no lo puedes hacer, si está de cero la persona, no le puedes prometer que en 6 meses va a hablar fluido para superar una entrevista de trabajo y trabajar. O sea, le mentís a la gente en la cara. Literal. Entonces, nosotros lo que nos asegurábamos era que tenga un nivel base de B1 o A2, como mucho, ¿sí? Entonces, lo que hacíamos no era como las típicas academias de inglés o en el colegio, que nosotros tuvimos experiencia, y les hago esta pregunta. Les planteo esta pregunta antes de darles la respuesta a esto. ¿Ustedes
empezando desde el primario, ¿sí? Empezando desde el primario hasta la universidad, que tenemos inglés transversal. Ustedes, ¿cuántos años tuvieron una trayectoria aprendiendo inglés en todo ese tiempo? Primario, secundario y universidad. Y como, 12. sí, más, 15 años. 15 años. Ahora, Sí, 15 años. en esos 15 años que le estuvieron impartiendo clases de inglés, ¿ustedes piensan que el nivel que tienen actualmente, incluso yo también me hago una autocrítica, porque no, mi inglés tampoco es perfecto, pero lo que voy, ¿ustedes piensan que en esos 15 años les dieron, digamos, como el suficiente acompañamiento, los recursos como para tener un inglés fluido o no? Yo no puedo formular 2 oraciones. Lauti no puede ir para adelante, para atrás. Yo no puedo formular 2 oraciones. Yo me defiendo, pero bueno, tampoco es que, o sea, si vos decís 15 años estudiando algo, Ujú. te centrás en eso. Sí, No, te queda muy chico. No, realmente Exactamente, queda muy realmente chico. queda Y vos muy decís que tu inglés no es perfecto. El otro día hablaste con un alemán, ahora la vamos a contar. No, Fran el otro día se puso a hablar con un muchacho alemán fluido. No, fue una cosa espectacular. Que ahora esto me da el pie sí. para vos ibas a cerrar con una idea y Sí. yo ahora quiero pasar a Sí, otra. sí, decime. No, pero vos ibas a cerrar. Ah. No, era la propuesta esta. Esto, claro, de aprender inglés. Que em, la forma en que aprendían inglés, para darles un ejemplo, un dato puro y duro de la realidad, digamos, ¿no? de mi propuesta de poder hacer esta simbiosis entre teoría y praxis al mismo tiempo. Los alumnos que entraron a la mentoría o programa, como quieran llamarlo, constaba de lo siguiente. El profesor le daba todos los recursos, le daba todos los entregables, entregables me refiero a, digamos, o sea, el método en sí, si queremos ir al método de aprendizaje de inglés, era totalmente disruptivo o no ortodoxo. Sí. Era totalmente fuera de lo que es el sistema tradicional. Porque justamente el diferencial de este infoproducto estuvo en solucionar las fallas del sistema tradicional de enseñanza. Entonces, Claro, que estás 15 años estudiando con Claro, un profesor y no te exactamente. enseña nada y O te sea, lee los típicos TPs. fijémonos en cuanto, si queremos llevarlo a término económico, en cuanto al costo de oportunidad, en cuanto a la inversión de recursos en sí. En 15 años, el promedio de o sea, nuestro cliente ideal era gente que venía frustrada del sistema educativo tradicional. Sí. ¿Sí? El que todo- grabador ahí claro, poniendo. Que todos básicamente pasamos por lo mismo, porque nos obligaron a eso. Eso también es otra cosa que critico del sistema educativo tradicional, que con la excusa de la cultura general, de la cultura general, te obligan a tener que aprender cierto contenido que por ahí ni siquiera es tu interés. Entonces yo por eso digo que el sistema educativo tradicional es un castrador de almas. Es un castrador de almas. Eso creo que. Sí. Te castran el alma. Con eso es el mejor resumen que hiciste. Te castran el alma. Porque te forman te forman un cuadrado, una geometría mental, Sí, te una estandarizan. estructura mental que después no puedes salir de ese bloque. Y te hace dependiente de eso. No puedes aprender por tus propios medios. Y les voy a decir cómo esta gente en 6 meses, lo que no pudieron hacer en 15 años, efectivamente lo aprendieron en 6 meses. Está lindo escuchar esto a 3 semanas de recibirme. No, amigo, pero. Lamentablemente. Pero amigo, No. escuchá. No, Pero no te can- Pero lo digo yo, que tuve 5 años. Yo estoy convencido igual que tenés razón. Eso es lo peor de todo. Pero amigo, no. A ver. Vos lo que estás haciendo, Luquita, está perfecto. Sí, ya. Hay que tomar, la Biblia dice, ahora vamos a citar la Biblia. Vamos a citar la Biblia. Pará, pongo el contexto de citar la Biblia. Pongo el contexto. No, pero. Claro, porque hubo un día que nosotros nos juntamos con Fran y nos empezamos a poner a hablar de filosofía. Sí. Estábamos en un asado. Y Fran agarra y va a la casa, se levanta, se para y dice: ¿Para qué voy a buscar la Biblia? Agarra, entra a la casa, trae la Biblia al patio, porque A las estábamos todos en 2 el de la patio. mañana. A las 2 de la mañana, con birra, Fernet, y nos pusimos a filosofar sobre la Biblia. O sea, fue Exactamente. espectacular. No, fue espectacular. Tiene un aura, realmente tiene mucha sabiduría. Y aplicándolo para esto, siempre, la Biblia dice. No, pero cerramos con la idea anterior. Que tomen lo bueno y desechen lo malo, siempre de todo. Pero cerrando la idea, ¿para cuál era la idea? ¿Dónde está? Lo de estas personas en 6 meses habían logrado. Eso. Sistema educativo. Eso. ¿Cuál es o sea, ustedes yo les digo, en 6 meses llegaron al resultado. Y ustedes me dicen, pero ¿qué resultado me estás hablando? Bueno, el resultado es el resultado que nosotros le prometimos. Tener un trabajo en el exterior. Les doy un ejemplo. Les voy a dar el ejemplo de Milagros. Milagros es una
No, en serio. Milagros es una chica que conocí en la misma llamada, porque yo me encargaba también de, digamos, de mostrarles siempre antes de que compren el programa, siempre hacía una llamada por Meet para escuchar cuáles son, digamos, sus necesidades y en base a eso armar el programa personalizado, o sea, hacemos la etapa de diagnóstico y en base a eso les propongo las soluciones, ¿sí? Bien. Entonces ella trabaja en el mundo corporativo. Trabajaba en el mundo corporativo en una multinacional de México. No recuerdo qué multinacional trabajaba, ¿no? Y obviamente el pago, o sea, era un buen pago, ¿sí? Pero ella con todo el talento que tenía, con todo el potencial, podía aspirar a más, podía ganar mucho más. Entonces a ella lo que le generaba impotencia era eso. Y se dio cuenta que, digamos, la barrera entre ganar más o ganar menos era el inglés. Porque tranquilamente podía trabajar o en el sector de extranjero, digamos, de comunicarse con los clientes y demás, ¿viste? Sí. O tener su propia clientela. Bueno, a los 6 meses que se hizo la formación, que ella estuvo haciendo toda la formación, terminó teniendo un trabajo en el exterior para una empresa, si mal no recuerdo, de Europa, no recuerdo de qué país de Europa, que era exactamente lo que ella hacía, que era consultora. Bueno, si les digo les miento, no me acuerdo qué tipo de consultoría No, hacía, pero no, ¿no? tipo de consultoría. Pero hacía consultoría. Y de ganar $1.500 pasó a ganar $5.000 Claro. Solamente por el idioma. por el inglés. Y En 6 meses. en 6 meses. Y eso es algo totalmente Que el absurdo. sistema educativo no lo pudo hacer en 15 años. Entonces a eso voy en cuanto a la solución de mi tesis, de que realmente entendiendo la naturaleza de la curva de aprendizaje que tiene cada persona, de personalizar, de no ser un producto enlatado, de también incluso, porque ¿qué es lo que pasa? No, pero espera, no te me desvíes de otro Mm. tema porque te quiero preguntar. Listo, más, dale. porque vos me Sí, arrancás sí, y me me voy. seguís la jugada. Sí, amigo, me voy. Como cuando jugás al fútbol, ¿no? Para adelante. Va para adelante, loco. No, yo te quería Contame. preguntar, porque esto es importante. Ahora, saliendo un poco de que igual me parece espectacular que hayas dado primero esta visión sobre el sistema, porque aparte vos encima estás emprendiendo y tus emprendimientos están vinculados a todo lo que es el aprendizaje, sistema educativo. La pregunta de Luquita fue recontra acertada. Sí. Y ya diste una gran visión a nivel teórico e incluso práctico también de cómo vos percibís el sistema educativo actual y hacia dónde va. Ahora, yo quiero saber y queremos saber tu historia. Perfecto. El Fran persona. Claro, el Fran persona. Ok. Entonces, te sacamos del rol de emprendedor y vamos al rol, si se quiere, sensible de Perfecto. Fran, ¿no? En esta, como vos mismo dijiste, hay varias realidades dentro de la misma, ¿no? Digamos, uno tiene distintos roles. Sí. Entonces, ¿cómo es esto? Vos creo que fue en 2022 o 23 que dijiste la carrera ya no me va más, ya no sé si, o no, es que no me va más, pero quizás no te convencía vos esto que lo estás diciendo, esto del sistema educativo, te replanteaste estas cosas. ¿Cómo fue decirle a tus viejos esto? Si hubo apoyo de ese lado, si ellos te dijeron, no, Franco, pero vos seguís estudiando. Si alguna vez trabajaste en un trabajo tradicional, hay como tu historia de vida. Y nosotros ahí empezamos a arrancar a tirar paredes con Luquita. Y Excelente. después de ahí vamos a la vida del emprendedor. Y ahí queremos saber tu día a día, porque tu día a día es. La gente no lo va a poder creer. Perfecto. A ver, vamos por partes. Pequeño disclaimer, pequeño entre paréntesis. Siempre que me En el preguntan, siglo XIII. siempre que me preguntan de mi historia, porque ¿qué es lo que pasa? Todos tenemos, digamos, una narrativa en nuestras vidas. Compramos una narrativa, que esa narrativa está esa narrativa está alimentada por el ego, ¿no? Y siempre que cuento mi historia, lo cuento no desde esa narrativa con la que yo estoy arraigado o identificado, ¿no? Sino que lo cuento desde el nivel de conciencia que desarrollé a lo largo de todo eso. O sea, ¿a qué voy con esto? Que mi identidad no está en los resultados, ¿ok? Y cuando cuento de mi historia, cuento mis hitos, obviamente, lógicamente todos tenemos hitos, y los hitos no los cuento desde esa identidad que tengo con los resultados. ¿Por qué? Porque si yo dependiese exclusivamente de mis victorias que tengo, me atengo al pasado. ¿No les pasa que hay personas que hace 30 años cumplieron un hito y se quedó en ese tiempo? Racing. O personas que tuvieron algo, un evento muy traumático hace 30 años y se quedaron en el pasado, se quedaron ahí.
Y la realidad es que en realidad ni el pasado ni el futuro existen. Lo único que existe es el presente. Entonces mi definición o mi identidad está en el presente, pero tomo mi historia y tomo el dolor que pasé a lo largo de mi historia como forma de elevar mi nivel de conciencia. Pequeño disclaimer. Mi historia, básicamente, ¿cómo es? De forma muy resumida, o sea, simplemente quiero nombrar los hitos de mi narrativa para, no para demostrarle, yo pude, ustedes pueden, sino que simplemente cualquier ser humano, cualquier persona que se propone algo, por más chasco que se tenga que comer en el medio de todo el proceso, ya sea estudiar una carrera, tener un buen trabajo no sé, emprender y tener un negocio propio, necesariamente tiene que pasar por esto, ¿ok? Entonces, mi historia como emprendedor, podríamos decir, o sea, siempre tuve la idea de emprender, ¿sí? Bien. Lo que no tuve, digamos, como ese acompañamiento, digamos, ¿no? O un mentor, una figura que me ayude, y es como que siempre me la quise arreglar por mí mismo, ¿no? Em, yo empecé a trabajar a los 16 años, que Ok. empecé a trabajar en los 16 años, Mm. que fue en un verano que una vecina que es contadora me propuso trabajar en su estudio contable. Y siempre quise tener, digamos, ese tipo de trabajo porque siempre me gustaba, ya desde que iba al colegio siempre me gustaban las finanzas, la contabilidad, la economía, Ok. o sea, todo relacionado a los números, ¿viste? Cuando vos tenías 16, ok. 16. 2017. En el 2017, exactamente. Mm. Perfecto. Fue ahí en esa época que empecé a trabajar y demás. Bueno, ahí empecé a aprender a liquidar impuestos. Lo típico. Lo típico, empecé a tener el che pibe era. Era el che pibe, pero aprendí un montón, porque aprendí un montón de cosas. Aprendí varias habilidades. Habilidades blandas, habilidades sociales, habilidades de contabilidad, de cómo hacer un balance, la ayudé para hacer los balances, bueno, en fin. Y a partir de ahí me di cuenta que tenía que ir todos los días, ojo, no lo digo de vago, ¿no? Pero tenía que ir todos los días, me tenía que levantar a las 6 de la mañana, tenía que ir al Sarmiento, me tenía que bancar una hora de viaje con el chivo que venía, con el olor a chivo de que venía de un... Se ha hablado varias veces de eso. Los olores Sí, del sí, tren Sí, amigo. en este podcast. Y ahora sí, aún así poniendo el aire acondicionado no nos sacaba el olor a... y bueno, cuestión que experimentar eso me hizo ver que el típico, o sea, el trabajo tradicional de 8, 9 hasta las 4 o 5 de la tarde realmente no era para mí, pero aún así iba muy Bien, feliz, ¿sí? Porque estaba aprendiendo, bien. estaba evolucionando, digamos, ¿no? Y ahí descubrí algo intuitivamente, que no lo descubrí, digamos, conscientemente en ese momento, pero era como una especie del camino de la carrera de la rata, la famosa Mm. carrera de la rata, que Sí. están todos corriendo, digamos, por algo que sostenidamente con el tiempo les genera infelicidad digamos, por la extremada demanda o exigencia que requiere el mercado laboral hoy en día, que también es una crítica que le hago al mercado laboral, que así como el sistema educativo tradicional no dimensiona la fase humana detrás del capital humano, ¿no? Que es muy importante eso. Y que incluso en lo que son los negocios digitales, yo como consultor, me di cuenta que, me voy un poco las ramas, ¿no? Pero tiene que ver con esto. Me di cuenta que el 80% de los resultados que tiene una empresa, sí, una empresa, en este caso una empresa digital, ¿sabes por dónde viene? Por el eje humano o el eje espiritual o el eje de la transmisión de la visión, la ética de trabajo y la cultura de trabajo que se transmite que el fundador mismo, el founder, le transmite a su equipo A los empleados. y les hace, y incluso no los categorizo como empleados, sino Sí. como equipo, como, como personas que no forman parte del proyecto, son el proyecto vivo, porque Claro. un negocio no existe, no tiene una existencia en sí misma, sino que el negocio es el fiel reflejo de las personas que están detrás. Y cuanto más aseguras la productividad de esas personas, cuanto más lo haces desde el amor y no desde el miedo, más van a tener resultados. Entonces yo llegué a la conclusión que estadísticamente el 80% de los resultados viene por el lado humano que vos transmitís en las empresas y el 20% de los resultados vienen por lo técnico, por los conocimientos, las habilidades y demás. Por eso siempre en el momento de contratar equipo o de incluso trabajar con un cliente, dimensiono más los valores y el carácter y la personalidad que tiene antes que el potencial de hacer plata. Bien. ¿Ok? Vamos a la Va- vida del emprendedor. Vamos a la vida, perdón. Volvamos a la historia, a la parte de la historia. Fue en el 2000 en el 2019 que ahí fue que empecé a estudiar la carrera de economía.
Fue en el 2021 que nos conocimos el señor Luquitas y el señor Lauti. Que ahí nos conocimos cuando fue en microeconomía. Micro uno. Micro 1, fue en micro 1 que hicimos el parcial, que volvimos a la pandemia. Nos conocimos ahí y yo estaba re feliz de la carrera en ese momento. Además, ¿se acuerdan que iba hasta los domingos iba a la biblioteca? ¿Se acuerdan que Sí. ¿se acuerdan eso? Un enfermo. Yo me acuerdo que Que al día de hoy lo sigo haciendo, o sea, me pongo un domingo a veces a estudiar, a leer o a hacer eso, pero no, un nivel que me apasionaba la carrera realmente. yo me acuerdo que una de las cosas que el mismo día que cursamos el parcial, nosotros, es más, creo que la primera vez que charlamos así fue cuando salimos del primer parcial de micro, creo que fue el primero, y nos quedamos charlando, salimos vos, Luquitas, yo, y creo que había 2 o 3 personas más. Estábamos saliendo para el lado de Perón, Ajá. y me acuerdo que vos te quedaste hablando conmigo, porque además creo que Sí, se me habían acuerdo. ido, no sé si... Yo, amigo, riquísimo el playadito, nunca lo había probado. ¿Lo tomaste? Nunca lo había probado, sí. El playadito, Siempre es tranquera, buena yerba el playadito. siempre tranquero o cachamate. Igual, yo después te iba a pasar la data de una yerba de... Lauti te va a decir, "Vos tenés que tomar la yerba de Kenia". No, pero no, es una yerba nacional, Sí. pero que tiene el premio a mejor yerba de Cañuelas. ¿En serio? O sea, hay un la- gran premio que se ok. organiza, creo que en Cañuelas, todo lo que son premios Sí. regionales Sí. de productos argentinos, hay muchos de eso. Ujú. Hay alfajores, los más normales son alfajores, dulce de leche y también muchos productores yerberos. Estos son misioneros. El otro día mi vieja, pero yo te digo por qué, porque el otro día mi vieja lo compró y tenía el sellito ahí de ganador del producto del 2024, creo que eran también, creo que era concurso de Cañuelas al mejor productor yerbero. Entonces los productores de todo el país van a Cañuelas y llevan su... Sí. No sé si esto, claro, el kilo de yerba está 5 lucas, Sí. pero es un kilo. Pero Es un Pero, kilo. Sí, pero está bien, no está tan caro. está bien. Sí, obvio. Y es una yerba local, no Perfecto. es tan industrializada. Perfecto. Encima, qué lástima no lo puedo ver la audiencia, pero tiene un aura este mate de Luquita. Ese mate No, es, el mate de Luquita es una cosa de loco. ese mate tiene una historia, es Es si impresionante. hay algo que no hay que regalarle Es el mejor a mate que vi en mi vida. tu pareja, es un mate. A mí el mate es lo único que me regaló mi ex. Cada vez que veo el mate ese me quiero cortar las bolas. Muy bueno. Encima el mate es de Boca con los Es buenísimo el mate. No, ahora. le mandamos un saludo si nos está escuchando. Gracias por el mate. Perdón, amigo. El mate es bufa, dice Luquita, acá el mate es bufa. Perdón, amigo, te interrumpí justo. No, que nosotros estábamos saliendo nosotros nos quedamos charlando, vos y yo, Sí. y me acuerdo que vos me estabas contando algo que era como algo, ¿no? Del promedio, que el promedio de la Sí. universidad, que no sé, que te inquietaba. Sí. ¿Y yo qué es lo que te dije? Porque vos el otro día me contaste de esa secuencia y me dijiste, boludo, lo que me quedó, cómo me quedé pensando en lo que vos me ¿Te dijiste, acordás? que creo que te había contestado, no me acuerdo exactamente la respuesta total, Sí. pero era como que no te preocupes por el promedio, que era algo como totalmente insignificante, que era algo que uno le daba bola de pibe, pero que después cuando uno crecía y se metía no solamente en el mundo del trabajo, sino también en el día a día y en la vida, con Ujú. 2 millones de cosas que te pueden llegar a pasar, realmente casi que una nota, si es una nota alta, bienvenido sea. Si es una nota baja, pero alcanza para promocionar, Sí. también bienvenido sea. Obviamente, sí. Y a partir de ahí se empezó a gestar una muy buena relación que tenemos entre los tres. Porque la verdad es que ese cuatrimestre, ya creo que ese mismo cuatri hemos salido de joda y todo, así que Fue un momento bisagra ese. ese fue un Un momento cuatrimestre. bisagra. Fue un re lindo año ese, me encantó ese año. Ese fue, bueno, 2021, seguíamos cursando, Sí. nos juntábamos a estudiar Estábamos a todo. estudiar y demás. Ahí nos conocimos y aparte realmente generamos un vínculo muy fuerte en poco tiempo. Ajá. Bueno, vos seguiste con la carrera en 2022. 2022 vimos el mundial Sí. juntos. Vimos mundial juntos, es verdad. Sí. Y en 2023 creo que ahí es cuando... Ahí donde se marcó. Igual ya venía previo, ya en el 2022 Claro, vos empezaba a venías- experimentar un poco. En el 2022, A ver, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué es lo que pasaba? mira, en el 2022 compré el primer curso, digamos, para hacer un negocio online, que fue el curso de Mauro Stendel, ¿sí? Ok. Que al día de hoy haciendo, o sea, con el diario del lunes, realmente era un digamos, no lo tacho él de vende humo, pero el curso en sí no cumplía con esa expectativa, con la promesa detrás de eso, ¿viste? Es un curso de Amazon FBA. O sea, Amazon FBA es un modelo de negocio donde vos literalmente te asocias con Amazon porque Amazon tiene un programa de partners donde vos
comprás la mercadería, o sea, el modelo de negocio funciona así. Vos comprás la mercadería, que generalmente lo conseguís en China por los costos de manufactura que tiene, y lo exportás a Estados Unidos y en el warehouse que tiene, en el almacén que tiene Amazon, ellos te hacen el servicio de almacenamiento, digamos, ahí, y te hacen el servicio de logística, ¿sí? Entonces, eso vos después ese producto vos lo publicás en el Marketplace, así como Mercado Libre, vos publicás un producto, bueno, lo Y le publicás sacas una diferencia. y le sacás una diferencia, exactamente. Eso es un modelo que se llama arbitraje, ¿sí? O Ese sea, arbitraje por eso. comprar barato y vender caro. Lo mismo que se hace desde siglos, Sí, de milenios, ¿no? literal. No hay nada nuevo bajo el sol, digamos. O sea, te lo venden como algo nuevo, innovador. La misma Biblia lo dice en Proverbios. No hay nada nuevo bajo el sol. O sea, te lo venden como que es nuevo, que es innovador. Es lo mismo, pero digital, digamos, básicamente, ¿no? Mm. Y entré en esa formación e invertí $500 en esa formación, ¿sí? En el curso en sí. Que aún así tenía buen soporte en el chat, ¿no? Te daban un acompañamiento, ¿sí? Bastante bien, pero había como 10.000 personas y no había chance de que... No había chance. Por eso es un arma de doble filo, porque en los negocios digitales, en los infoproductos, no te puedes desfasar de las ventas, porque puedes vender un montón, puedes tener un pico de facturación, pero generalmente los vendehumos desaparecen de un día al otro por eso, porque venden con un pico de facturación, entra un montón de gente y después ¿cómo tenés la carga operativa para darles el servicio a toda Claro, esa hay que gente? mantener todo eso. Bueno, no sumaron 2 neuronas que la mayoría de los infoproductores terminaron haciendo eso. Por eso el día de hoy hay una desconfianza generalizada en el mercado de infoproductos por esto, justamente. De ahí viene la principal crisis, ¿viste? Entonces, como ciclo de mercado, aparecemos nosotros para ajustar eso Claro, y, Mm. bueno, eso que decías antes. Perfecto. exactamente. Entonces, entré a ese curso, invertí $1.500 en mercadería, en servicio de logística y demás, y perdí toda la plata. Ok. Perdí toda la plata. Esa plata la pedí prestada entre amigos, conocidos y demás, familiares, y la perdí. Fue la primera vez que manejaba montos importantes, al menos para mí en ese momento, siendo $1.500. Esto en 2022. Esto en el 2022, y perdí toda la plata. Mientras cursabas ibas haciendo esto. Exactamente. El trabajo con la contadora lo había dejado. No, lo había dejado antes de la pandemia, incluso. Listo. Por ahí en 2018, 2019. Perfecto, ahí está. Después, en el 2021, empecé a trabajar en una ferretería industrial, simplemente como administrativo y demás. Y ahí abandoné a mi trabajo, abandoné ese trabajo. ¿Cuánto estuviste? ¿Cuánto ese estuve? trabajo? Creo que casi un año. Ah, Creo que casi un año. claro. No duré mucho. Eso en 2021 para 2022 y en 2022 dijiste, voy a tener mi plata. Claro, exactamente. Y Bien. voy a emprender. Entonces emprendí, fue mi primer emprendimiento, me fue muy mal. Mal. ¿Sí? Que era lo más probable, que me vaya mal. Obvio. Es más, porque es un camino de desarrollo personal también el emprendimiento. ¿Por qué? No, olvidate. Porque te enfrenta a tus peores miedos. Te Sí. enfrenta al miedo A fracasar. a fracasar, que es el peor de los miedos que puedes tener en el emprendimiento. El miedo incluso, no, hay un miedo peor en todo esto, que es el miedo a no lograrlo. O sea, no confiar en vos mismo de que lo vas a lograr. Claro. Y nos dimos cuenta en esto. Que no es lo mismo que fracasar. Exactamente. Entonces, bueno, esa fue mi primera experiencia. Después pude devolver la plata, gracias a Dios. Ok. La pude devolver porque ahí no me rendí. O sea, dije, así como fui capaz de hacer este negocio e invertirlo, así también voy a ser capaz de generar el dinero para generar un retorno. Esto fue todo a lo largo del 2022. En el 2022, exactamente, y parte del 2023. Ah, eso te iba a creer. Eso fue hasta marzo del 2023. Ok. ¿Sí? Que, bueno, fue ese mi primer fracaso y no tiré por la borda, pero dejé en pausa. Y dije, bueno, voy a seguir con la carrera, ¿sí? Voy a seguir con la carrera de economía. Que en realidad estaba haciendo en paralelo de esto. Estabas haciendo en paralelo. Exactamente, estaba haciendo en paralelo. Y bueno, cuestión que a fines del 2023, por ahí, agosto, septiembre, octubre, sí, octubre fue más o menos, dije, no, tengo que volver a hacer algo. No, si no hago Amazon, porque ahí dejé de hacer Amazon, algo tengo que hacer. Yo sé que algo voy a hacer en los negocios digitales. Y bueno, esa fue una de las épocas más oscuras de mi vida, porque en ese momento, bueno, me dejó mi novia. Es más, no sé si me fui infiel y demás. O sea, se juntó todo. Me fui infiel mi novia. No me iba bien en la universidad porque no estaba poniendo atención porque estaba queriendo aprender a hacer un negocio. Empecé a buscar clientes para hacerle servicio de marketing digital, aún sin saber. O sea, quería aprender en el medio y demás, quería experimentar. Es más, hasta me ofrecía gratis hacer el trabajo para empezar a tener experiencia. Y entre todo eso, bueno, pasó todo eso y fue a principios del 2024 que empecé a trabajar, digamos, como en el mundo digital. Y ahí empecé a trabajar con una habilidad que le ponen en inglés, que
le ponen nombres nombres marketineros para venderlo, Sí. ¿viste? A ver. Pero empecé como. Me vas a acordar del niño corpo versus el pyme, ¿viste? Sí, literal. Que empecé a trabajar como. Escuche, appointment setter. Como appointment setter. Empecé a trabajar ¿Y como qué es setter. eso en español? El setter, amigo, es lo que. Es como la recepcionista que te toma la cita ahí y te agenda una cita. Bueno, Appointment setter, bueno, le pone, ¿no? recepcionista. Es exactamente eso. O sea, es como que vos estás en un negocio, respondés todos los mensajes de la clientela y lo llevas a una agenda o vendés el servicio ahí en el chat. Eso es appointment Ah, setter. me acuerdo que Eso, hiciste eso, eso. exactamente. Yo ya ni me acuerdo. Me Exactamente. acuerdo que hiciste eso. Es más, me acuerdo de haberte mandado un mensaje preguntándote Exactamente, sí. cómo era eso, si me podía meter. No me- Exactamente. Dios Me acuerdo mío. el nombre, lo de Sitter. Pero después el Exactamente. resto no me acuerdo. Esto fue en el 2023. Esto fue en el 2023 y No, ganaba. en el No, 2024. 2024. Y ahí ganaba, ponerle que por semana ganaba 50.000 pesos. Claro, 50.000 pesos. O Vos- sea, 200.000 pesos por mes ganaba. vos ahí, ¿qué había pasado con la carrera? ¿Ya la habías dejado? Ah, sí, ya la dejé. Ahí tomé la decisión de dejarla, definitivamente. Principios del 2024. Fue principio, en el verano de Mm. 2024 fue cuando tomé la decisión. Vos ahí dijiste, Que ni siquiera fue una decisión asertiva, fue una decisión que nació totalmente de la intuición. pero por una cuestión de que te faltaba tiempo para meterle al proyecto del Appointment Setter para poder emprender, ¿o fue Claro. porque la dejo porque, no sé, Es entre las dos. Ya no me genera el mismo interés. La carrera. el sistema educativo es obsoleto Exactamente. Me di cuenta y no me y identifica? me di cuenta de la oportunidad que había detrás de todos los mundos. Eso que dijiste al principio, las oportunidades de Exactamente. crecimiento. Ahí fue cuando empecé a detectar las oportunidades que hay, justamente. El día que vos dijiste, No fue un día definitivo, fue un proceso. ok, excelente, Un proceso. cuando ese proceso culmina Ujú. y definitivamente dijiste, ya yo acá no me siento más identificado, quiero dejarlo, fuiste, y me imagino que se lo dijiste a tu familia, le dijiste, miren, no como algo buscando aceptación o no, porque no es que esto, a ver, padres, aprueban esta Claro. decisión, porque vos, digamos, sos una persona independiente. ¿Cómo fuese eso? ¿Fue para vos como algo decirle a tus viejos, viste que eso, quizás hay muchas veces que uno encara, esto incluso vino un chico acá a hablar sobre el tema freestyle, Ujú. que una de las cosas que quizás un padre puede llegar a pensar esto, y incluso yo se lo pregunté, es, uno tiene el miedo que tus padres piensen que no te da la cabeza o que te estás yendo por otro lado porque como que te va mal, y vos siempre fuiste un tipo de promedio alto. Mm. Incluso una vez dejaste una materia de las más complicadas de la carrera, Ujú. vos la tenías promocionada, o sea, vos la tenía tenías para promocionar. aprobada, Sí. pero Pará, ¿de cuál me estás hablando? de costos, Sí. que la quisiste volver a cursar porque Nah, sí, por el te habías promedio. sacado 6 Sí, en no. el primer parcial. Sí. Cuando había gente que lloraba por un 6 en esa materia, para que la gente Sí, entienda, literal. esa materia era todos 2. Sí. Y Fran por un 6 dijo, no, la quiero volver a Yo cursar tengo para un tener un montón de promedio conocidos alto. que dejaron la UNLAM por esa materia. Mm. Claro, Como dejaron la... 5 personas. Claro. Encima la recursé sabiendo que se corría la bola de que se iba a dejar de estar como obligatoria esa materia. Claro. O No, sea, totalmente absurdo, totalmente absurdo. Totalmente absurdo. por el promedio que vos querías tener, que era, no Totalmente sé, absurdo. 9, 10, o sea, vos siempre fuiste un tipo de notas altas. Entonces, ¿cómo fue eso? Encararle a tu padre y decir, loco, yo con esto soy muy bueno y sin Ajá. embargo lo voy a dejar. Claro, sí. Mira, eso de nuevo, yo creo que, es más, ustedes saben que mi modelo mental en cuanto a la economía está como bastante alineado, digo bastante alineada, no 100% porque siempre lo tomo con pinzas, con el modelo mental de la escuela austríaca, que básicamente ellos explican desde la praxeología, explican el concepto de, si no mal no recuerdo, de la catalaxia, no recuerdo mal, que justamente el ajuste de los mercados o la oportunidad de mercado está en las señales que te da el mercado y digamos, la información que constantemente te brinda el mercado. Entonces, a partir de la información que empecé a adquirir, o sea, separé la paja del trigo, porque entre tanto vende humo, encontré cuál es la verdadera oportunidad detrás de eso. Entonces fue tan esclarecedora esa visión que me transmitió esa información, el potencial que había detrás de hacer negocios digitales, que me pesaba más no emprender que seguir con la carrera. Y estoy Perfecto. hablando en un contexto de que el costo hundido era altísimo. O sea, te basaste por el costo de oportunidad. Exactamente, si lo hablamos Claro. en términos económicos, me basé en el costo de oportunidad, teniendo un costo hundido altísimo. Porque estamos hablando de que estaba abandonando una carrera que me llevó 5 años construir para llegar a donde estaba en ese momento, ¿no? Ya a punto de tener el título intermedio, ya a punto incluso de recibirme, me falta
un año y un cuatrimestre me falta Claro, para o recibirme. sea, ves que, claro, O sea, fue muy reveladora, digamos, y esto ¿Con incluso cuántas materias te fuiste del total? no sé si 20 y pico tirando 30, por ahí más o menos. Ok, claro, o de las sea, 40 que son. De las 40 que son. son No, 40 materias. 31 materias me parece que tengo promocionadas. No recuerdo. Bueno, pero te falta poner un año y Me medio. falta un año y Y medio. vos, sin embargo, dijiste, no sigo más No con sigo esto. más. ¿Y cómo No sigo más fue? con esto. ¿Qué te dijeron tus viejos, tu familia? Bueno, mis viejos, obviamente mis viejos nunca me van a, digamos, como a denigrar en el sentido, sos un fracasado, digo, porque hay padres que... Claro, te dicen, no, ¿qué vas a hacer? Exactamente, sí, exactamente. Porque ahí fue también un momento bisagra que me di cuenta que, y esto obviamente no estoy hablando mal de mis viejos, no estoy hablando mal de ellos, ¿no? No, no. Pero me di cuenta que a partir de esa decisión que yo tomé, me di cuenta que estaba viendo la vida de otras personas, o la vida con creencias que en ningún momento supo desde qué momentos vinieron esas creencias de que yo tenía que seguir, digamos, ese modelo o ese estilo de vida. Ok. ¿A qué me refiero? De seguir el camino tradicional, de sacar buenas notas y de tener un buen trabajo de 9 a 5, básicamente. O sea, ese era el modelo mental que yo tenía antes de tomar esa decisión. Cuando yo tomé esa decisión, me di cuenta que, y este es un principio de la vida, que la responsabilidad digamos, que la vida de una persona gira en torno a la responsabilidad que tiene esa persona con respecto a su vida. Entonces, nunca puedes echarle la culpa a otra persona de nada, porque vos sos responsable. O sea, literalmente tu vida es un espejo es un reflejo de lo que vos sos. Entonces, el punto al que vos llegaste viene de toda una serie de creencias y modelos mentales que vienen de los últimos 10 años, básicamente. Mm. Entonces, romper con esa estructura fue muy fuerte para mí. Porque ahí me di cuenta, a partir de ahí me di cuenta que yo tengo que llevar mi vida. Yo tengo que llevar, digamos, construir mis propias creencias, cuestionar las que me inculcaron, que, de nuevo, hay que tomar lo bueno y desechar lo malo, siempre tomarlo con pinzas, y en base a eso desarrollar un discernimiento y un criterio propio que te lleve a llevar tu vida, no la vida que otros esperan de vos. Mm, Porque al fin y al claro. cabo vos no le debes nada a nadie. ¿En qué sentido? Sí ser agradecido con tus padres que te dieron comida, te dieron cariño, te dieron amor, te dieron soporte, te dieron eso, pero cuando vos ya sos adulto, el responsable sos vos de tu vida. Una de las reflexiones, yo este año tuve una etapa, este año fue un año muy movido, tuvo de todo, realmente fue un año bastante movido en mí, y hubo un periodo muy importante de este año, creo que habrá sido, no sé, creo que habrá durado, por ejemplo, 2 meses más o menos, Ujú. en el que, sí, 2 meses o un mes y medio, en el que yo, debido a un suceso, tuve que reflexionar un montón de cosas y tuve que incluso meditar, reflexionar, pero muchísimo, te estoy hablando de un nivel de reflexión que nunca había entrado en mi vida. Casi que lo tuve que hacer por una cuestión de, viste que una vez hace estos procesos de autodescubrimiento cuando pasa algo muy negativo. Claro, Que uno sí. nunca lo agarra con tiempo y dice, ahora que estoy Claro. bien lo voy a... No, ahí estás muy contento, estás en otra. Cuando te pasan cosas malas y estás en la lona, ahí tenés que... Porque no te queda otra, bueno, uno aprende de esa manera. Y una de las reflexiones que llegué es algo casi igual a lo que estás diciendo, que es que desarrollar la capacidad de criterio propia, desarrollar la capacidad, que esto se dice fácil, pero es muy difícil, desarrollar la capacidad de criterio propia es uno de los caminos que te llevan, pero indefectiblemente a ser feliz. Es Exactamente. un camino, no es es un camino. Exactamente. Uno de los, te diría, porque no son muchos, Ujú. serán 2, 3, 4. Ese es uno, y es fundamental, porque la capacidad de criterio te lleva a cuál es la matriz de pensamiento que vos tenés que tener, Ujú. cuáles son los ponderadores que vos pones en esa ecuación para tomar Exactamente. decisiones todos los días de tu vida, Exactamente. con los criterios que vos mismo Es decidiste. más, incluso... No que te lo tenés que contar a tus viejos, a tu pareja, a tu hermano, a un Exactamente. amigo. Que, ojo, no digo que no haya que contar con el criterio de otras personas. Sin duda que es importante. Lo dice la Biblia, le dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. Claro, pero que sea un intercambio, Que sea un intercambio. no que sea algo unidireccional. Incluso con la conciencia, o sea, tomar esa decisión con conciencia, con propósito, porque esto es lo importante, tomarlo con conciencia, porque el camino que yo tomé,
digamos, mi criterio, entre todas mis posibilidades, era el camino más difícil de todos. Pero lo hice con la siguiente creencia, de que el camino al paraíso es un infierno y que el camino al infierno se siente como el paraíso. Claro. Entonces lo hice con plena conciencia de eso. Lo hice, ¿por qué les digo esto? Porque me sentí más solo que un perro. O sea, la vida de un emprendedor, te sentís solo como un perro. ¿Pero qué? ¿Tus viejos te soltaron la mano? No, mis hijos me apoyaron Te siempre. Desde el momento apoyaron cero, siempre. Toda tu familia te apoyó exactamente, siempre. pero con la pequeña duda de si va a salir o no va a salir. Pero eso es lo Eso de un... siempre. Y Y bueno, más- ¿viste? Y más con el modelo mental que tienen mis viejos de que todo lo digital es generar rechazo, que están en su justa razón porque ellos vienen, digamos, de... O sea, ellos, digamos, la forma de validar, la forma de ganar dinero lo hicieron tradicionalmente. Y ver de la nada que un pibito puede ganar en dólares trabajando trabajando Desde su desde la casa. computadora, Sí. y es raro. O sea, es raro Tener confianza. para personas, para gente grande, es raro. Me van con un segundo que voy al baño, que tomé mucho más, Sí, perdón. sí. Es Perdón, preocupante. permiso. Se puede... Sí, se puede cortar, tranquilo. Dale. No, porque mucho más. Mientras tanto, seguimos acá en Argentinismo. Vamos a hacer un mini recap de lo que hablamos. Mirá, hasta ahora hablamos de... bueno, él dio toda su visión con respecto al sistema educativo, modelo, bueno, con todo lo que hace. Ahora está hablando de todo su proceso. Yo creo que deberíamos hacer, ahora que termine de contar su vida, Y cerramos con Y- un día a día, el día a día y que cuente alguna alguna anécdota anécdota. de Sí, la que le para haya mí pasado, también. ¿o no? Cerramos con eso, sí. Sí, perfecto. Nada, encima le contamos a la gente, estamos grabando un domingo, nos levantamos a las 9 de la mañana para grabar. Sí, el compromiso es total, ¿eh? El compromiso es total. El compromiso es... El Total. compromiso es total, está en la factura acá en la mesa. Ahí Sí, viene, compré factura. ahí viene Frank que no aguantaba. Ahí va, ahí vuelve. Bueno. Perfecto. Bueno, Bueno, estábamos hablando de seguir con el tema de la vida del emprendedor. de la vida de emprendedor. Contanos primero. Yo te voy a ir guiando porque a vos te gusta extenderte. Sí, no, si me tienen que parar, párenme, o sea, interrúmpame, Claro. redijan la Yo conversación. para terminar como de hacer el resumen Sí. vos habías dicho, listo, en el 2023, Ujú. perdón, principio de 2024 confirmaste que dejabas la carrera y a partir de ahí te metiste en el mundo del emprendedurismo de lleno So- y no cursaste ninguna materia más. No, materia más. Vamos a un ping-pong de la vida del emprendedor. Vamos a un ping-pong de la vida del emprendedor. Ahí Gracias. está, porque vos te gusta Ahora, extenderte. sí, por eso vamos a hacer un ping-pong. Ping-pong, me gustó. Dale, vamos, a ver. ¿Cuántas horas estás laburando por día ahora actualmente? Ahora, lo normal, 8 horas. Ok. 8 horas, sí. Bien, ¿cómo es tu horario? Como es mi horario, no tengo horarios. Puede ser o a la mañana bien temprano o hasta la noche me puedo quedar. Ok. Totalmente flexible en ese sentido. ¿Cuántos clientes tenés hoy en día? Dos clientes. Uno de España que tiene 1.200.000 seguidores en Instagram ¡Epa! y 50.000 en YouTube. Y otra personal trainer también que es de España. Tiene 600.000 seguidores en Facebook y en YouTube tiene 70.000 suscriptores. Ok. Lauti. Vos, ¿cuál sería tu función Mi función, para ellos? soy un socio estratégico. Ok. O sea, me meto en el negocio de ellos y... O sea, yo el mayor aporte de valor mío es armar la estrategia de comunicación y de marketing para que ellos puedan diferenciarse de su competencia. Perfecto. Y inserto equipos en el sentido de que delegamos los procesos con Como un project manager. un project manager, exactamente, y hago absolutamente toda esa gestión. Hago desde monitorear cada área del negocio e insertar capital humano para poder apalancarnos digamos, del equipo y formar una cultura. de Todo trabajo. esto desde tu casa y desde la computadora. Tal cual. Máxima cantidad de horas que trabajaste en un día o seguidas. 18 horas. Uf. Es un enfermo mental. ¿Trabajás de lunes a viernes o también fin de semana? Cuando es necesario apagar incendios los fines de semana también. Pero trato de armar el servicio de forma que sea predecible y no haya contingencias, básicamente. ¿A qué hora te levantás a la mañana? No, a las 8, 9 de la mañana me levanto. No, últimamente miento. Últimamente me estoy levantando a las 6:30 porque a las 7:30 tengo reunión con mi cliente de España, que allá son 4 horas de diferencia. Claro. Así que ahora me estoy levantando temprano para hacer la llamada con él. ¿Y a qué hora te vas a acostar? Y últimamente me estoy acostando a las 11 de la noche, más Ok. o menos. Ok. 11, 11:30. Em,
vos a la mañana, ¿te tomás un rato para reflexionar, para meditar? Lógicamente, sí, obvio. ¿Cómo es eso? Mira, yo lo que hago es practico el silencio. O sea, me voy al patio, me pongo en patas, me tiro ahí en el pasto y me quedo en silencio. Me puedo quedar 1 hora en silencio. Y ahí con el silencio, ¿por qué es lo que pasa? Yo me di cuenta que, de nuevo, el 80% de los resultados está en el nivel de desarrollo personal que vos tengas. Y gran parte del obstáculo de un emprendedor viene por el ruido mental que tiene, los miedos, las creencias, que eso viene del ego, de la narrativa del ego, que nos identificamos con pensamientos que realmente no vienen de nosotros. Ok. Entonces esa hora yo me la tomo para, sac- para observar, autoobservarme y autoconocerme, la famosa locución de Sócrates de conócete de ti mismo, y practico la autoobservación para ver cuáles son los miedos que yo tengo, porque miedo, como disclaimer, miedo como emprendedores siempre vamos a tener miedo, porque la definición de un emprendedor no es simplemente la típica definición, estamos en un ping-pong y empiezo, ¿no? Sí, sí. Pero para... Estás a punto de ser cortado. Te cortado. Te quedan 10 palabras. 10 palabras. Eso, practico la autoobservación Vos y vas al elimino, patio, te pones descalzo me pongo y descalzo, que te quedás mirando. me observo a mí mismo dentro mismo, Es porque tremendo. y somos un universo dentro nuestro. Y enfrento ese miedo, lo enfrento, y la forma de superar el miedo no es eliminarlo, porque siempre vamos a tener miedo. Lo enfrento, lo reconozco, lo asumo, lo identifico y lo invito a pasar el Ok. miedo y así es como que integro mi sombra, digamos. ¿Eso todos los días? Todos los días, trato de hacerlo todos los días. Hay veces que tengo que apagar incendio, pero trato de hacerlo todos los días de forma religiosa, digamos. ¿Libro favorito? Eh, uh, Estoy entre, bueno, la Biblia. La Biblia es mi libro favorito, pero si relacionado a desarrollo personal O eh, de cualquier cosa. O sea, o de cualquier cosa, Mm. hay uno que me gusta mucho, que es como, me sirve mucho para las relaciones, porque siempre fui muy introvertido, que es como influenciar en las personas, que es de Dale Carnegie. yo lo leí ese. Sí. No me gustó. ¿No te gustó? Lamentablemente me aburrió. Y uno relacionado a los negocios, Pero capaz que a vos te sí, servía más. uno relacionado a los negocios que les puedo recomendar, que a mí me gusta, es Dotcom Secrets, que es de Russell Brunson, o el almanaque de Naval Ravikant. O Piensa y hágase rico de Napoleón Hill, también. Es un librazo ese. Em, ya yendo para el lado un poco más espiritual y personal. Ujú. ¿Cómo te llevas con la religión? ¿Cómo me llevo con la religión? ¿Y qué religión, si tenés alguna? No tengo religión. Ok. Hoy en día se asocia mucho a las personas que tienen creencias desde el punto de vista espiritual con la religión. Sí. Que la religión en realidad viene de la etimología latina que significa religare, que es el intento del hombre de querer unirse a Dios. Y en ese intento del hombre de querer unirse a Dios, surgen sectas, básicamente. O sea, Ok. se alimenta una narrativa que lleva a creencias que ya no tienen nada que ver con Dios, con la verdadera esencia de Dios. Yo no me identifico con una religión, yo con lo que me identifico es con, ¿cómo decirlo? Yo para mí, Fe. con fe, exactamente. Yo para mí, esto es como un juego esto. Mm. O sea, lo tomo como un juego. Que ni siquiera lo tomo ni para ganar ni para perder. O sea, lo tomo para disfrutar, para jugar. Para participar. Para participar, como el server del GTA que vos entrás Sí. y jugás, disfrutás. Literal. Lo tomo exactamente de la misma forma. Es más, eso lo aprendí mucho con un libro que se llama El arte de que te importen las cosas un Yo carajo. lo leí. El sutil arte que sí, Exactamente. está bueno. Lo recomiendo. Y ahí lo empecé a ver la vida como un juego. Y lo disfruto y la forma de disfrutar o ganar el juego es con fe. Es con la fe. No con la religión, con la fe. Con la fe, y esa fe se alimenta con la intuición, se alimenta con la imaginación y se alimenta con el corazón. Y justamente apartándote del miedo, Mm. perder el juego es estar en el miedo, digamos, en el miedo constante. Eso es perder el juego, porque el tablero de este juego no está externamente, está en el interior. Por eso hago mucho foco en el interior. La religión hace mucho foco en lo externo, en adorar en algo externo, en adorar una imagen, en adorar en un templo, en hacer oraciones y demás, que no digo que esté mal manifestar. No, incluso vos vas a una iglesia. Exactamente, voy a una iglesia, pero a lo que voy con esto es que tampoco me caso con una religión o con una denominación o con una iglesia. No me caso con nada de eso, porque en gran parte termina en doctrina o en adoctrinamiento, básicamente. Yo, mi forma de ver la espiritualidad es la conexión, porque
el origen, Dios, ¿sí? Básicamente no está externamente, está dentro nuestro. Entonces, a lo que voy es que no tenemos que buscar afuera, tenemos que buscar adentro. Y la religión, su falencia desde el punto de vista de la religión institucionalizada, se dirige a lo externo en vez de lo interno, porque el origen está en lo interno. Ok. Para Gran cerrar, respuesta. ¿alguna anécdota que tengas ganas de contar de nosotros o tuya o lo que sea? Nosotros habíamos pensado que A ver, no sé, propongan. sería bueno que cierres con alguna anécdota Ajá. dentro de todas las que te pasaron, porque nosotros conocemos algunas, del mundo del emprendimiento, alguna anécdota que quieras contar, alguna que digas, esta anécdota es divertidísima, Ajá. de alguna experiencia que te haya pasado emprendiendo. Sí. Hay muchas, ¿así? Hay Pará, mira, muchas. estoy tan traumado que con eso que propongan una. Y, Una. por A ver. ejemplo, la experiencia que tuviste, por ejemplo, con el el influencer de idiomas. Por ejemplo, que todo eso terminó en un quilombo. O sea, la gente, uno cuenta acá que, como bien Sí. dijiste, Ajá. muchas veces a uno no le gusta hablar de los fracasos, ¿no? Fíjate Obviamente, sí. lo bien que Sí, habla sí, de vos sí. eso, que no habla Sí. tu ego por vos, sino que estás hablando vos. Entonces vos hablás y decís, Incluso lo primero que lo- hice, lo- fracasé y perdí $1.500. Exactamente, que incluso le agradezco a Dios de haber tenido esos fracasos. Le agradezco mucho a Dios. Y Es más, yo cuando le pido, no le pido abundancia, obviamente sí le pido abundancia, pero lo que le pido es la mayor cantidad de fracasos lo más rápido posible para aprender. exponenciar mi curva de aprendizaje y aprender lo que no hay que hacer para hacer lo que hay que hacer. Uno de esos fracasos fue Fue el idioma. con este señor Dio, con el mexicano que acabamos de nombrarlo hace unos minutos. Exactamente. ¿Cómo fue eso, amigo? A ver, ¿Cómo fue? ¿cómo es que terminó toda esa relación? Bueno, él fue mi primer cliente. Claro, encima Él fue fue- tu primer cliente, o sea, Él fue mi primer en todo cliente. este periodo del 2024, vos en un momento... Ujú. Y también tenés que contar... Pará, vamos con 2 anécdotas. Ujú. A ver, No, porque me acabo de acordar de una. A ver, Esto a ver. encima viene bárbaro para el orden cronológico. A ver, a Viste ver. que vos terminaste en lo que hicimos la cronología desde el 2016 hasta el 2024. Y en el 2024 vos fuiste a Appointment Setter, que te fuiste a vivir a Capital, claro, con sí. un socio. Con un socio. No, Esa puede contar. ¿por qué eran las peleas con ese socio? ¿Vos No, te no me- acordás que tenían un montón de diferencias? Sí, teníamos diferencia, pero no me acuerdo. Te juro que se me eran? borró parte de la memoria de Vos te esa habías época. ido a vivir con él. Mirá, Me yo había ido a estoy vivir- contando la anécdota, yo que no la viví. A ver. Que era, vos tenías un montón de diferencias con él, Sí, porque había cosas de la casa sí, que vos tenías que hacerlas todas, sí. y él no se movía. Era como un tipo que vos tenías que hacerte cargo de... No, lo de la casa lo hacía él. Lo que no hacía tanto era la tarea en sí, del trabajo de digital que tenía. No laburaba. Era al revés. Claro. Claro, en ese Él no... momento. Bueno, ahí está, Claro, ves sí, algo sí, de... sí, que al día de hoy me reconcilié con él, al final. Me reconcilié, sí. Ok, En buenos términos, sí. ok. Sí, Bueno, sí. pero Sí, ¿cómo, sí. cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? No, la verdad no me acuerdo mucho porque fue como un mes nada más que estuvimos en ese trabajo, pero... Vos te fuiste a vivir con él a pero Capital, me fui ahí a en Capital. 2024. Sí, en el 2024 me había ido a vivir con él y fue ahí en esa etapa que decimos Appointment Setter, habré estado como 4 meses, yendo a la anécdota del profesor de idiomas, para no irme por las ramas, antes que me olvide. Fue justo en esa época que me volví a la casa de mis viejos, porque literalmente en ese momento no ganábamos un mango, o sea, ganábamos $200.000 que entre el alquiler y todo eso, comíamos una milanesa por día. Una milanesa por día. Claro, esto que... Totalmente absurdo. Esas historias la gente no puede creer. Pero fíjate, Una milanesa por día viviendo en un dentro de una persona que en conociste Recoleta. por internet, Recoleta. en Recoleta. No, por internet no, lo conocí de la iglesia, lo había conocido. Ah, de la iglesia. lo conociste de no, la iglesia. ya hacía tiempo, hacía 4 años lo había conocido. Se fueron a emprender juntos. Nos Ahí. fuimos a emprender juntos, sí, nos fuimos a emprender juntos. Y fue justo en esa época que me volví a vivir con mis viejos. Y fue justo ahí que cerré con este cliente, con el mexicano, con el profesor de idiomas. ¿Cuánto fue el tiempo y que fíjate, tardaste viviendo con tus viejos encerrado con un el mes habrá sido. Ah, un está mes. bien. Fíjate lo random de esto, que pasé de ganar $200.000 a ganar $5.000 por mes. Con este profesor de Claro, idiomas. o sea, en el Fíjate mismo año. Lo bizarro que es, Claro, amigo. en En el un mes. mismo año. En un mes. Vos agarraste, dejaste la carrera, te fuiste a vivir solo Sí. con este socio. ¿Cuánto tiempo fue que estuvieron viviendo solos? Y habrán sido 5 meses, 4 o 5 meses. 5 meses. Que comían, o sea, ¿cuál fue Una milanesa por día. una milanesa por día? Pero hay algunas otras cosas así que vos digas, ¿qué nivel de pobreza? No sé, ¿alguna vez se viene atrasado con el pago de algo que vos digas, no puede ser que esto nos estemos... Pará, no, hay un montón de cosas, pero pará, a ver si me acuerdo. Claro, sí. Que, ¿sabes lo que hacía a nivel de pobreza?
me volvía los fines, o sea, toda la semana estaba ahí y los fines de semana me volvía a la casa de mis viejos. Comía lo máximo posible para bancar toda la semana con una milanesa al día. Publicaba energía. Amigo, sí. Farmeaba energía, viste, el fin de semana lo máximo que podía. No, pero es una locura. Para llegar ahí. Por ejemplo, después, ¿qué otra cosa? Pará. Es que fue tan traumático eso. Esa etapa fue pobreza, pero absoluta. Fue pobreza Una absoluta. milanesa por O día. sea, era casi el nivel de indigencia, amigo. Claro, Era vos casi el cenabas, nivel de pero no regla, sí. almorzabas. O almorzabas, pero no cenabas. Claro, sí. ¿Qué hacías a la noche? ¿O a la milanesa era a la noche? Era la noche la milanesa. ¿Y No, qué hacías al mediodía? no. Era el mediodía la milanesa. Porque a la noche vos te vas a dormir y es como que no pasás hambre mientras estás durmiendo. Ese fue el piso al que llegué. Senegal. Senegal. Venezuela. Angola. Entonces, terminaste con ese tipo, más Sí. o menos. Pero con la visión de que a pesar de ese nivel de indigencia yo le iba a pegar. Como yo tenía esa confianza en mí mismo de que yo le iba a pegar. Claro, porque No tenía aparte, duda. Carlito Ceballos. usted, claro, vos mirá el nivel de mentalidad, que vos no es que dejaste de vivir con él por una cuestión de, che, loco, estamos pasándola como el orto. Creo que más de una persona que nos está escuchando con una milanesa por día realmente no aguanta ni una semana. Yo, por ejemplo, y no estoy escuchando, sino que estoy acá. Pero- Encima yo siempre fui delgado, fui flaco y estaba más esquelético que no sé. Una Claro. cosa que sea, no sé, alguien, un rellenito, que le viene bien hacer ayuno y bajar un poco de peso. No, pero aparte era una milanesa por día, pero no salir de tu casa. No es que bueno, pero los Claro, fines de semana te das un gustito, Claro, nada. el único gusto que yo me daba, mi gusto, el lujo que yo me tomaba para disfrutar un poco la vida, era salir a caminar por ahí. Una hora. Claro, No. no, es tremendo. En subsuelo absoluto. Pero vos volviste a lo de tus viejos por diferencias en cuanto a la convivencia con esta persona, no por falta de resultados. Claro, exactamente. Fue por diferencia en eso y fue ahí que, bueno, tuve mi criterio. Aún así, terminamos en buenos términos, digamos, y al día de hoy después nos volvimos a hablar y está todo bien. Pero a lo que voy es que ahí fue donde tuve mi primer cliente. O sea, Claro, volviste a lo de tus viejos un mes, y ahí tuve mi primer empezaste ahí a tirar, a jugar, cliente. Exactamente. tirar Y CB. decía, amigo, mira, fíjate, no, se ¿Cómo ve. fue que no, lo no. encontraste? No, pero es una forma así. ¿Cómo es que lo encontraste al mexicano? ¿Cómo es que Bueno, llegás a él? Bueno, esto se llama, en lo que es esto, le pongo un nombre en inglés, ¿no? Pero se llama scrapping. Scrapear es como buscar posibles clientes que cumplen ciertos Los requisitos. pibes en el boliche, Los bien pibes- terapiando. Entonces- es un buen disparador para iniciar una conversación. Luego había el otro día que salimos al bar allá en la Tincho Fierro. ¿Sabes cuál fue la pregunta disparadora que hacía? Y A ver. así dice la conversación. ¿Quién fue el mejor presidente de la historia argentina? Para vos, amigo. Y me respondía, no. Bueno, ¿Y qué te contestaba? y me decía, ay, no sé qué cosa, y ahí saca la conversación. No sé. Bueno, random. Bueno, bueno, para ahora, escuchá. Escuchá. La forma de yo buscar clientes, como mi nicho son marcas personales, yo busco marcas personales que ya tengo una audiencia construida y que yo pueda dar una estrategia orgánica o por publicidad paga, viste que pagás en Instagram, pagás Meta y demás. Sí. Pero mientras más orgánico, mejor. Porque ya tienen la demanda reprimida de gente que le quiere comprar, pero el chabón no está ofreciendo ninguna formación. Entonces ese es mi beta, digamos. A ese tipo de mercado yo apunto. Entonces me contacté por Instagram y le mandé un guión bien pedorro, copy-paste, y lo único que le cambiaba, le personalizaba eran los números, las proyecciones de los números que le podía llegar a facturar. Y le dije, te puedo hacer facturar $100.000, no sé qué cosa, ¿viste? Que es totalmente posible porque tenía 600.000 suscriptores en YouTube, tiene el chabón. O sea, es un montón. Lo que es YouTube es un montón. Se puede hacer mucha plata con eso. Porque YouTube al día de hoy es el mejor medio para nutrir a la gente. Ok. Para educar a la gente, ¿no? Entonces me contacté con él, me responde a los 2 días y le digo la forma en que yo le generé el interés, digamos, ¿no? Que hice eso fue mandarle un video. Un video de 10 minutos donde yo en una pizarra digital le explicaba toda la estrategia. ¿Sí? O sea, le vendí la visión. Y él compró. Y él ¿Le interesó? compró. Le interesó, me dijo, Franco, te mando mi mail, así coordinamos una llamada. Coordinamos la llamada y fíjate el nivel de subsuelo, de indigencia que yo tenía, que estaba ahí en ese momento estaba en la casa de mis viejos, viste, agendé la llamada con él. Sí. El día que agendé la llamada, fíjate cómo estaba en un nivel de indigencia, estando lo de mis viejos, ¿no? Que no tenía ni siquiera plata para comprar un soporte de celular.
Entonces, ¿sabes lo que hice? ¿Qué hiciste? Para tener la posición perfecta para que se me vea la cara y un poco la parte baja, y un poco arriba, ¿sí? Sí. Agarré un calefón viejo que tenían mis viejos, lo puse en el living, lo puse en la pared más estética que había y me puse una pila de libros, ¿viste los libros gratis de la UNAM que me agarraba? Los libros gratis de la universidad. Apilé los libros ahí. Me parece que no te los podías quedar, pero como no soy bibliotecario no voy a opinar. Y agarré, Qué re ilegal, re impune. Y agarré el celular y lo puse así, ¿viste? Y me puse los auriculares. Y encima ni siquiera me mandaban los auriculares, tuve que pedir prestado a mi hermana los auriculares, porque no tenía plata ni para comprar unos auriculares. Fíjate el nivel en el que estaba. Sí. Bueno, tuve la llamada, fue la primera llamada en mi vida que tengo con alguien. O sea, no sabía ni qué decirle, cómo decirle, ni cómo llevar la conversación. Y estaba temblando, estaba Claro. re nervioso, amigo. ¿En inglés o en español? No, en español, porque Ah, es está bien. mexicano, es mexicano. Y bueno, cuestión que llevamos la conversación, me hace un par de preguntas, ¿viste? Esas preguntas que... Es una típica negociación, ¿viste? Vos tenés que... Lo que hace llegar a un acuerdo en una negociación es la percepción de valor que vos le das a la persona. Y la percepción de valor viene del nivel de atracción que tiene la oferta, porque la oferta en sí no tiene valor en sí mismo. Lo que tiene valor es la percepción que tiene la persona de valor con respecto al producto. Claro. Es la Claro, definición de la definición de la apreciación subjetiva del valor. Claro, Es la utilidad marginal Lo que Lauti no cree, básicamente. No, ¿cómo lo voy a creer? es la, Sí, es la cree. utilidad marginal, la ley de la utilidad marginal, que la persona le ve valor a eso, ¿sí? Obvio, Entonces, obvio. siempre ¿cómo no hay es? que dirigirse a la necesidad de la persona. La forma de vender, esto lo pueden aplicar en cualquier ámbito de su vida, lo pueden aplicar cuando van a chamullar o cuando van a hacer un negocio. Nunca tienen que hablar de ustedes y ustedes ya la conversación. Lo que tienen ustedes es dirigir la conversación con con la otra persona, preguntándole básicamente cómo es su vida, qué es lo que más le gusta, Claro. te va dando respuesta, te va dando información y la persona se va a vender por sí misma, no tenés que venderle vos. Y al tipo le encantaste. Y al tipo le gustó. Y dijimos, listo, Franco, perfecto, negociamos un porcentaje, porque era yo le conté, mi primera vez que estoy trabajando y demás, vamos a un porcentaje. Y fuimos a un porcentaje. Y en ese momento negociamos un 30% sobre las ganancias netas del negocio. Entonces, Ok. el primer mes hicimos una facturación de $8.000. Entre los $8.000 el primer $8.000. mes. Sí, el primer mes, aún sin saber nada. O sea, yo todo lo que sabía era A de- pura práctica. pura práctica. O sea, a las trompadas fui directo a las trompadas. ¿El tipo te pagó bien o ahí hubo... No, me pagó bien, me pagó El bien. primer mes. El primer mes me pagó bien. Después el segundo, bueno, en los siguientes meses mantuvimos esos 5.000, entre 5.000 y $8.000 de facturación y quisimos ir a más, ¿sí? Entonces, yo el primer cobro que tuve fue de unos 2.200, $1.500 más o menos. Y en vez de agarrar esa plata y hacer mis gastos, la reinvertí totalmente en formación. ¿En formaciones para qué? Para mejorar mi servicio. Ok. Y ahí pagué mi primera mentoría, que ese fue otro fracaso que tuve. Pagué $1.000 una mentoría y no me sirvió para nada. Ok. Porque elegí mal esa mentoría. Entonces, frustrado por eso, aún así, me arremangué y empecé a entregarle el servicio como podía. Y bueno, fue que después, con la plata que fui cobrando, seguí ahorrando y compré otra mentoría. Y me salió $3.000. Que esos $3.000 me generaron un retorno de por 10. Porque con ese conocimiento pudimos hacer un lanzamiento de $30.000. Y ahí fue cuando empecé a ver, El salto de calidad. empecé a respirar. La escalabilidad, claro. Amigo, me puse a llorar ese día, me acuerdo... Me ¿Sí? acuerdo patente de ese día que me puse a llorar, porque toda esa frustración acumulada que llevaba de 2 años de puro fracaso, amigo, Claro, porque hasta ahora, claro, vas ya... como que fue un alivio, fue tanta presión, tanta carga que tenía, que viendo los resultados que yo visualizaba, los terminé teniendo. Y era el 1% de lo que era capaz de hacer. Yo sabía que iba más todavía, ¿viste? Sí. Y bueno, en ese No, mes, pero $30.000 está bastante bien en un mes. en ese mes tuve para mi bolsillo $10.000. Esos $10.000 casi ni los vi tampoco, porque reinvertí en más educación. O sea, siempre que a mí me preguntan, Franco, ¿vos en qué invertirías? Siempre invertiría en 3 cosas principales. Invertiría primero en salud, ¿sí? En salud, ¿a qué me refiero? A alimentarme bien, a ir al gimnasio. Invertiría en, no sé, en cuidado, en autocuidado, en terapias médicas para poder ser lo más productivo posible. Hay un montón de terapias médicas para eso. Que, no sé, ir a un sauna, por ejemplo, es totalmente terapéutico. Nunca tuve la oportunidad de hacerlo porque estaba full en el trabajo, pero siempre invertiría en lo que es la salud, porque si tu cuerpo no está bien, tu mente tampoco va a funcionar, ¿viste? Cuerpo sano, mente sana. La segunda inversión que yo haría es ir en educación en mí mismo. Y siempre les recomiendo esto, inviertan en ustedes mismos. Suena cliché, invertir en ustedes mismos, pero siempre inviertan en educación, porque así como invertí $3.000 en educación para entregar un mejor servicio,
Eso me dio un rendimiento en cuanto a dinero. ¿Y de Y tercera? Y tercero, inviertan en espiritualidad. Que en realidad lo llevaría al primer orden, ¿sí? En espiritualidad, casi con la salud. Claro. Inviertan en espiritualidad, o sea, inviertan tiempo e inviertan sus pensamientos y su energía mental en pensar cómo pueden ser personas con un nivel de conciencia cada vez más elevado, y esto lo digo con pruebas científicas de que el doctor Hawkins, el doctor Hawkes, que hizo, nosotros somos energía, somos vibración, básicamente. Entonces esa vibración se mide en hertz. Si vos haces todo desde los hertz más bajos, que son 50 hertz, vibrás en 100 hertz, 120 hertz, vibrás desde el miedo, desde la culpa, desde la vergüenza, desde la preocupación. Y ¿viste cuando decís me siento muerto en vida? Bueno, es vibrar bajo, digamos. Y por más que vos le pongas mucho trabajo duro en un trabajo, en una carrera o en un proyecto, si vos lo haces desde el miedo, esa energía no va a dar frutos, porque justamente vas a traer en el estado vibracional en el que vos estás. Entonces yo invertiría lo máximo posible en elevar Ese la nivel de vibración, frecuencia. en la frecuencia y llegar al estado de iluminación. Al estado de iluminación me refiero a llegar a un estado donde el ruido mental sea inexistente o que lo pueda enfrentar. Entonces invertiría en esas tres cosas. Sí, me dan un consejo de inversión que no me pidieron. No, pero igual está espectacular. Pero dar ese salto, digamos, de ganar cero, de estar en la lona, a ganar $10.000 en un mes fue realmente un cambio de paradigma total. Y bueno, como anécdota, después todo eso se cayó de un día para el otro, porque ese era el único cliente con el que yo estaba. Y esta persona tomó la decisión de querer desligarse de trabajar conmigo. De la nada. De la nada. De un día para otro. Y yo no entendía en ese momento por qué era, y después terminé dándome cuenta de que su intención era trabajar solo consigo mismo, ¿viste? Entonces él buscó una excusa. Quizás quedarse con la parte que iba para vos de tu sueldo, quedárselo de él, ya que había logrado un nivel de facturación. Exactamente. Entonces ahí fue otro fracaso que me hizo aprender. Pero ¿qué es lo que hizo él? ¿Cómo, o sea, él te escribió, te dijo, mira, Franco, no quiero trabajar más con vos de para otro? Mira, fue así. Nosotros, como constantemente invertíamos en educación y en programas, invertimos una mentoría de $5.000 entre todos, ¿sí? Mitad y mitad, 2.500 cada uno. Entonces, entramos en esa mentoría y se dio cuenta del valor que había ahí detrás, ¿viste? Entonces dijo, pará, si yo tengo acceso a toda esta información, no necesito más de Franco, porque ya tengo esta información y la puedo aplicar yo solo. Claro. Que dicho sea de paso, se recagó. Es lo más estúpido que que podés pensar en un negocio, porque para escalar un negocio de $10.000 a $20.000, $50.000, y se preguntarán, che, pero tantas cifras, sí, se manejan muchas cifras en el mercado de infoproductos, y no exagero con esto. Pero tener la mentalidad de que vos solo querés escalar un negocio es totalmente imposible, porque siempre van a necesitar un equipo. Siempre, pero para cualquier proyecto o idea que vos quieras. Franco, ¿cuándo corre Colapinto en Las Vegas? ¿A qué hora? No, este fin de semana, no el otro. El otro, bueno, Franco Colapinto, por sí solo no va a correr una carrera. Necesita tú un equipo detrás para poder hacerlo. Sí, es un pensamiento, pero muy de negro. Muy de marrón. A ver, muy de marrón. Sí, boludo. Muy de marronazo de alma. Pero, por ejemplo, Amazon, fíjate cuánto es la cuota de participación que tiene Jeff Bezos, el porcentaje, es ínfimo. ¿Por qué? Porque el resto de participación tiene con todo el arsenal de equipo, infraestructura y carga operativa que tiene. ¿Me explico? Entonces, tener esa mentalidad de que vos te vayas a hacer el 100%, te lleva justamente eso. Y es más, es justamente la persona con la que no quiero trabajar. Y fue una bendición que esa persona haya sacado su verdadera intención. Porque esa persona prefirió el 100% de $10.000 antes que el 70% de $50.000. O sea, fíjate cuál es la mentalidad que tiene, básicamente, ¿no? Entonces, fue una bendición, fue un maestro. Yo le doy gracias a Mr. Salas, si estás escuchando esto. Mr. Salas se llama. Gracias, te doy muchas gracias porque fuiste uno de mis maestros o sea, me hiciste aprender con qué tipo de personas no tengo que trabajar. Cerramos con esto. Listo. Señoras y señores. ¡Por favor! Nada, gran capítulo. ¿Cuánto tenemos de duración? 1:33, bueno. Está perfecto. Les mandamos un saludo a todos. Espero estén bien. Se viene la fiesta de recibida. Se viene. ¿Cuándo se viene? 6 de diciembre. Tenés que estar, amigo. Voy a estar. Tirá el chivo para... Empecé a hypear, Falta menos de un mes para Aruba. Y nada de eso. Nos estamos viendo. Impecable, amigo. ¿Algo que quieras decir? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo la pasaste? No, me encantó. Es más, salgo con la energía del palo.
Buenísimo. Una energía Estás con la frecuencia alta. Estoy con la frecuencia alta. Me hizo acá la reflexión de que realmente me sentí muy cómodo. Fue un verdadero placer estar Valió la con pena ustedes. que este capítulo sea grabado. Exactamente, valió la La pena. verdad, Valió la pena. creo que superó las expectativas, incluso de las que tenía previos a hacerlo. Sí. Pero nada, amigo, nada. Yo muy contento. Vas a elegir el tema con el que inicia el capítulo. Sí. Le Que lo mandamos un abrazo a todos. Le mandamos un fuerte saludo a todos, menos a Mr. Salas, que se fue a chupar una buena poronga. Como todos los mexicanos. No, que tenés que no se escucha. Salvo mi amigo personal, Salvo. Luisito, que lo conocí, hincha del Chivas. Si está escuchando esto, le mandamos un abrazo. Sí. Resto, A los que no se escuchan y nos bancan, están salvados. Ahora después. Vamos. Chau, gente, nos vemos. abrazo grande.